Hoy el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM inicia un nuevo segmento de actividades. El objetivo es escuchar el pensamiento, la reflexión, las propuestas, las críticas y el análisis de profesores de la carrera de Administración Pública que forman parte de nuestra planta docente, con el fin de contribuir a analizar, a explicar y a debatir temas de interés nacional, internacional, federativo, comunitario y municipal. Se trata de un ejercicio abierto que con toda libertad y con todo margen de pensamiento analítico, nuestros invitados puedan formular sus reflexiones, propuestas, definición de problemas y eventual diseño de soluciones. Se trata de un nuevo proceso de comunicación, no solo con nuestra planta docente, sino con diversos sectores de la opinión pública del país que tengan interés muy puntual en los temas de agenda pública, de asuntos públicos, de política pública. Y me parece que la temática que podemos abordar, aunque va a ser, digamos, por puntos específicos, nos da elementos cada uno de los temas para situar el contexto, los actores, los tiempos, los procesos y el desenlace de acontecimientos relacionados con nuestro campo de estudio, la administración pública. Ahora la entendemos en un panorama más amplio, desde luego con su riqueza intelectual y teórica, pero también entenderla como parte del proceso de gobierno y de gobernar, de gobernanza y de gobernabilidad, nos da una amplia oportunidad para poder conocer más en fondo formas de funcionamiento en los ámbitos de gobierno, en las instituciones que los conforman y particularmente ir abonando en un enfoque innovador, en un enfoque que vaya más allá de lo convencional para generar opinión, crítica y posiciones que enriquezcan el sentido de nuestra carrera y de nuestra disciplina y profesión en horizontes mucho más amplios en los cuales merece estar y que estamos obligados a estudiar y a analizar. En esta ocasión, tengo el gusto de presentarles a un colega joven de nuestra planta docente, que no obstante todavía su juventud, tiene un pensamiento maduro, lúcido y esclarecedor sobre temas de federalismo, de gobierno local y de democracia. Me refiero a Cuauhtémoc Paz, quien además es egresado de nuestra carrera y cumple de manera muy importante y eficaz con tareas docentes en el aula en nuestra facultad. Él es un especialista reconocido en los temas que nos interesan y ahora que lo hemos convocado, creemos que vamos a aprovechar su pensamiento, su riqueza cognitiva, su experiencia para poder generar una idea mucho más amplia y detallada, en particular de la administración pública en el nivel de lo local, que en los últimos años tiene cada vez más relevancia e importancia y por eso amerita ser estudiada puntualmente con elementos que Cuauhtémoc nos va a proporcionar. Bien, empezamos nuestra entrevista con Cuauhtémoc Paz y nuestra primera pregunta, quisiéramos conocer la opinión de él como profesional. ¿Qué evaluación inmediata puede hacer de la situación que guardan los gobiernos locales en México en este marco que llamamos federalismo, entendido como una forma de gobierno? Si eres tan amable, Cuauhtémoc, por favor, escuchamos. Doctor, primero agradecerle por la distinción de la invitación para participar en en este nuevo proyecto de la coordinación. Es un gusto y es un privilegio y un honor, por supuesto, participar. Híjole, bueno, los gobiernos municipales en este marco del federalismo, sobre todo en el caso mexicano, se encuentran, yo lo diagnosticaría en una situación muy crítica.
aquel municipio que se mencionaba en los años 80 del siglo pasado, que se decía que era una escuela de la democracia, el laboratorio de la convivencia ciudadana, pues hoy por hoy están completamente relegados. Se había venido avanzando más por un impulso social de la sociedad civil que reclamó a partir de aquellos años, los 80s, los 90s del siglo pasado, por gobiernos que tuvieran dos características. Primero, que fueran electos democráticamente y legítimamente, en una reacción de descontento al sistema político entonces prevaleciente. Pero segunda, que esos gobiernos cercanos tuvieran la capacidad de responder a las demandas de la ciudadanía, a lo que la ciudadanía necesitaba. Luego entonces todas aquellas reformas que se hicieron en 1983 al artículo 115, recordando a un profesor también de esta facultad, al doctor Raúl Olmedo, que ya no está con nosotros, pero que dejó ahí un legado muy importante al asignarle en el artículo 115 facultades muy específicas a los municipios, básicamente de servicios básicos, que hoy por hoy, por ejemplo, inciden en el tema de la pobreza, según Coneval, ¿no? Los servicios de vivienda, del entorno. Y después los procesos de descentralización, particularmente en el sexenio de Ernesto Zedillo, que de alguna manera fortalecieron a los municipios, más de parte de la oposición, la reforma también constitucional de 1999, etcétera. Y recordará aquel esfuerzo que hizo el CIDE del Premio Gobierno y Gestión Local, donde se vislumbraban gobiernos locales con capacidad de iniciar procesos de mejora continua en la forma de organizarse y de atender las demandas ciudadanas. Perdón que te interrumpa, Cuauhtémoc. Estas cuestiones que tú planteas, que podríamos decir son de los problemas entre estructurales y coyunturales del municipio, ¿dónde crees que tengan su origen? Me llama la atención el modo en que planteas que en los años 80 las condiciones de desarrollo municipal eran como más favorables. Si mal no recuerdo, el gobierno de Miguel de la Madrid, en el marco de la descentralización de la vida nacional, reformó el artículo 115, estaba el municipio mejor equipado, mejor defendido. Pero estos tiempos ahora críticos que como bien señalas, ¿dónde crees que tengan el origen de estas fallas, estas insuficiencias que tú bien lo señalas, hoy nos dan gobiernos municipales muy disminuidos? Bueno, una precisión, no es que tuvieran mejores capacidades, de hecho, lo que resulta, y por eso la reacción social es porque estaban muy limitados, pero había un ímpetu social por cambiar las cosas. Y el sistema reacciona con estas reformas y estas modificaciones y estos programas. ¿Hacia dónde venimos o qué genera que ahora el municipio se encuentre en la situación que hoy se encuentra? Yo lo ubico en varias cosas. La descentralización interrumpida le llamo. O sea, a la que inició con Miguel de la Madrid. La que inició con Miguel de la Madrid se fortaleció sobre todo en el sexenio de Ernesto Zedillo, y no estoy diciendo, por ejemplo, que la alternancia de 2000 haya estado mal, pero sí rompió muchas cosas que se pretendían hacer bien. Es decir, no recibieron continuidad. No recibieron continuidad. Hay procesos descentralizadores que estaban fortaleciendo tanto estados como municipios que se interrumpen con la alternancia. Cosas que se continúan haciendo bien, por ejemplo, el tema de acceso a la información, etcétera. Eso me parece muy pertinente, pero en particular el tema de la descentralización se bloqueó. Pero digamos como factor, digamos, causal. ¿Qué lo provocó? El centralismo, las inercias, el poder de la Secretaría de Hacienda, la insuficiencia del poder de gobernación. Si habláramos de instituciones involucradas, ¿cuáles tú puedes identificar de aquel entonces? Es multifactorial. Okay. Es multifactorial. Se continuó con la descentralización, por ejemplo, de recursos, pero solamente en materia de gasto y no de una coordinación hacendaria integral. Okay. Por un lado. Por el otro, en vez de transferir facultades, atribuciones, recursos en un esquema integral, lo que se transfirieron fueron problemas. Por ejemplo, la nómina educativa con los estados, sí, que generó que tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como la coordinadora enfocaran sus esfuerzos a desestabilizar gobiernos estatales más que... Con incidencia en los municipios. Exactamente. Okay. Y
El tema municipal, por supuesto que si bien hay un ímpetu de los gobiernos de oposición, como mencionaba en el premio Gobierno y Gestión Local, se registra ese ímpetu innovador de sacar adelante, pues de repente el municipio, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, se convierte en el villano favorito. Muy bien, en esa lógica, Cuauhtémoc, nos elaboras en algún sentido un diagnóstico preocupante y crítico sobre la vida municipal. Si hubiese que hacer un planteamiento de reformulación o reconsideración de la vida municipal, ¿cuáles serían para ti los 2 o 3 factores determinantes para que el municipio primero sea reconocido como un órgano de gobierno pleno y cabal? Y segundo, dotarlo de estas capacidades institucionales hoy, por lo que entiendo, muy disminuidas. ¿Cuál sería tu opinión? Completamente disminuidas. Hay un tema de dependencia financiera. Okay. Yo pienso que junto con otros, el principal tema es fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales de fortalecer sus haciendas con recursos propios. Número 1. Número 2, fortalecer desde el ámbito de la administración pública esquemas de profesionalización. Quizá no hablando de servicio de carrera, sino esquemas que han hecho, por ejemplo, muy exitosamente el Estado de México, principalmente con la certificación de tesoreros municipales, y algo que empezaba a hacer Hidalgo, que también se interrumpió, establecer estándares de competencia para los puestos claves de la administración, que finalmente el funcionario municipal sepa hacer lo que tiene que hacer. Pensaríamos, digamos, en una reformulación de la profesionalización a nivel municipal. Correcto. Por ejemplo, poner un énfasis en cuestiones directivas de mayor calidad y efectividad. Es correcto. Un proceso más que de capacitación, sí, más bien de innovación y habilitamiento a los cuadros operativos, porque yo siento que ellos tienen un valor acumulado. Por supuesto. Dominan mucho el saber experto que aplican y desarrollan, pero hace falta un poco más en términos de refrescar formas de hacer las cosas, sí, utilizar técnicas, medios. ¿Qué opinarías de esto? Tiene que nacer de ellos, como bien dice, ellos ya se conocen la dinámica, porque además sí hay un problema en las administraciones municipales que es la alta rotación, pero en realidad no es tan problemático, en realidad es que estos funcionarios locales están acumulando un saber hacer que va de un área a otra y que va incluso de un municipio a otro, que se rotan en la zona y que en las regiones. Entonces, esa experiencia acumulada nos debería servir para que estos esquemas que se están planteando surjan precisamente de ellos, y si se van a hacer desde un impulso de orden mayor, estatal o federal, tome en cuenta principalmente lo que desde los municipios se proponga y se plantee. Y otro tema importantísimo es el diagnóstico de capacidades institucionales que nos permita hacer una diferenciación entre tipos de municipio. No caer en la falsa división que nos hemos planteado desde los 80s del siglo pasado y todavía ahora, en el tamaño de la población, en la vocación si es rural o urbana. Lo clásico, ¿verdad? Lo clásico que además ha sido inservible y que ha complicado mucho. Un municipio urbano por ser urbano no es más capaz que uno rural. No. Y ejemplos de otros países nos dejan ver que pequeñas aldeas pueden ser muy eficaces en su manejo administrativo. A nosotros como administradores públicos lo que nos debe interesar para hacer esta diferenciación es precisamente el tema de la capacidad institucional para presupuestar, para programar, para planear, para estructurarse de acuerdo a sus circunstancias, etcétera, pero que tengan esa capacidad y que esas capacidades institucionales estén completamente afinadas para responder a lo que... O sea, tú propondrías, por ejemplo, tomar en cuenta las cuestiones de orden jurídico, constitucional, claro, hablando en esa lógica, quizás las cuestiones reglamentarias que también juegan un papel importante, luego ir considerando nuevos desarrollos en la gestión municipal que afinen la planeación, la programación, la evaluación, el seguimiento, y luego algo muy importante, por lo que entiendo, generar, digamos, como un stock de capacidades, sí, aparte de las que ya se aplican, pues tenerlas de reserva e irlas, digamos, incorporando, pues de acuerdo al requerimiento y exigencias. Y a las realidades locales. Es decir,
ya no seguir el famoso molde de arriba hacia abajo, ahí van tal o cual plan de Claro. desarrollo que debe seguir, sino que de la propia dinámica municipal de abajo hacia arriba se tome en cuenta iniciativas, originalidad, identidad de los municipios, es lo que estamos Es correcto. conversando. Así es, dependiendo de la vocación del municipio, dependiendo Sí. incluso hasta de la historia de los usos y costumbres, Ok. que surja de ahí, sí en un marco nacional que pueda articularlo, ¿no? Pero respetando las características. El municipio que retrata el 115 constitucional actualmente, y lo dijo Cabrero desde el 95 que lo leí, decía, queda muy grande para la mayoría de los municipios del país y muy chico para las grandes metrópolis que hoy por hoy hay en esta nación. Entonces, y cada vez le queremos meter más al 115. Diríamos que siguiendo el pensamiento de Cabrero que tú mencionas, habría que poner énfasis que somos un país muy heterogéneo, Tremendamente. de contrastes, Sí. con realidades contradictorias, y que no es posible uniformar ni establecer moldes comunes, sino, como bien dices, atender lo específico de la vida municipal, Sí. casi municipio por municipio, es lo que estaríamos pensando. Yo pienso que sí, casi municipio por municipio, y ese es un tema que se resuelve con descentralización, con fortalecer la... ¿Cuál de ellas? ¿La política o la administrativa? Porque ya es que está en nuestra terminología. Todas, Todas. las dos, de Ok. una manera integral. Porque vana sería pretender fortalecer administrativamente a los municipios si no se les ceden capacidad de decisión. Sería Esa esa es la una descentralización política. descentralización política, Ok. que puedan decir, la tan llevada y traída autonomía no es otra cosa Claro. que tengas capacidad de decidir Sí. y de implementar lo que decides. Correcto. Esa sería la autonomía. El otro tema que llaman soberanía, pues ese está en nuestra constitución y dice que se reside en el pueblo. Desde acá nos toca la otra. Ok, ¿no? muy bien. Y finalmente, Cuauhtémoc, en este auge que ha tenido la democracia en nuestro país, por lo menos desde los años, mediados de los años 80, que se ha invocado en diversos foros y áreas e instituciones, ¿cómo la democracia puede derivar en un fortalecimiento del municipio, incorporando, por ejemplo, transparencia, rendición de cuentas, innovación? ¿Cómo crees tú, que eres especialista y conoces muy de cerca, que la democracia sería un elemento para reforzar una nueva forma de gobierno municipal en cuanto a operación, resultados y finalmente confianza en los ciudadanos? De muchas maneras. Primero, la democracia en sí misma, y como hacía este recuento histórico, incide en la desconcentración del poder. Es fundamental que el poder se desconcentre. Y en ese sentido es la ciudadanía la que en aquellos años pugnó por gobiernos cercanos. Número dos, la democracia no solamente en términos representativos, que a lo mejor ese es el tema y el problema que hemos tenido en todos estos años, que nos enfocamos en la democracia representativa y no pusimos atención en institucionalizar desde lo local lo que se venía haciendo bien a través de democracia participativa. Con factor ya determinante. Así es, que la ciudadanía defienda lo que ha conquistado a nivel local. Porque cuando de repente viene un proceso recentralizador, la ciudadanía se quedó mirando, ¿no? ¿Cómo hacer para que no se queden mirando? Fortalecer estos procesos democráticos locales a través de políticas públicas que desde la definición de la agenda, es decir, desde cuál es el tema o los temas prioritarios que vamos a atender en estos 3 años, la ciudadanía participe, se involucre en la definición de los temas, en su planeación, en su implementación y en su evaluación, para que cuando el poder político quiera retomarlos o retirarlos, haya digamos, este proceso de gobernanza local esté suficientemente enraizado para que no sea posible. O sea, convertirlo en una regla que se mantenga, llegue quien llegue y se va quien se va. Exactamente. Mantenerlo en un nivel de principio, tomando en cuenta, digamos, los valores de la democracia. Y finalmente, que si toca regla constitucional, no se está cambiando a modo las mismas, justamente para que el municipio pueda
madurar y consolidarse y sea en un ideal, digamos, de tipo de siglo XIX, el gobierno de los ciudadanos? El gobierno de los ciudadanos a partir de su participación. Y hay un montón de ejemplos en esta base de datos que yo le mencionaba, muchos procesos que están precisamente arraigados en la ciudadanía y donde de repente, ya sea, es más, incluso no pensando en el gobierno estatal o federal que quieran cambiar las cosas, sino incluso gobiernos municipales que cambien o de grupo político o de partido político, no puedan alterar las cosas si es que la ciudadanía las tiene asumidas como propias y implica entonces, para tratar de hacer algún cambio, un proceso de deliberación pública. Entonces, con eso concluimos que se requiere el fortalecimiento municipal, institucional del municipio, Así es. Con el ánimo de que no esté metido en cuestiones que no convienen y sí asegurar su grado de institucionalidad. Sería ese desde la perspectiva de la participación. Correcto. Pues muchas gracias, Cuauhtémoc. Muy valiosas tus reflexiones, tu análisis, y este ha sido el primer ejercicio que vamos a seguir más adelante, y creo que ha sido muy afortunado haberlo iniciado los trabajos por el colega Cuauhtémoc Paz. Agradecemos su atención y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias.